Bienvenido a este curso de biodescodificación online, bienvenido a este espacio de aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre los conflictos bloqueantes. Conflictos que pueden aparecer tanto en mí como si fuese un especialista en biodescodificación, o que pueden aparecer en mí simplemente por ser persona común, ¿no? Entonces vamos a analizar estos dos puntos que son interesantes. El conflicto bloqueante que tiene que ver con el especialista en biodescodificación se lo conoce como conflicto de Procusto. Probablemente lo hayas escuchado nombrar si estás familiarizado con estos temas. Procusto viene de una historia griega donde este rey, como medía 1,75 aproximadamente, creía que todos deberían de medir exactamente 1,75 m para vivir en su reino. Si no, no eran dignos de vivir en su reino. Entonces lo que hacía era ir casa por casa con su ejército, y aquellos que no medían 1,65 los estiraban de pies y manos en esa máquina que te estiran para medir 1,75 como él quería. Y aquellos que no, que se sobrepasaban 1,75, le cortaban las piernas hasta medir 1,75 como él medía, porque creía que eran dignos de vivir en su reino si medían esto. Esto, haciendo un paralelismo con nosotros como especialistas en biodescodificación, aquellos que luego se quieren formar y quieren, digamos, capacitarse en ese tema, es importante trabajarlo. Nosotros lo vemos y lo practicamos en todo el tema de la formación. Porque muchas veces nos pasa incluso como personas fuera del ámbito profesional, donde creemos que las cosas deben de ser de cierta manera, donde creemos que ciertas formas de ser se resuelven también de ciertas otras, y estamos como muy encasillados, cuadrados en esa única manera de pensar, en esa única manera de ser. Como Procusto, es como que de alguna manera lo que no encaja con mi forma de pensar o con mi forma de ser, lo excluyo o lo elimino de mi sistema. Frente a este tema de Procusto es interesante y es importante plantearlo, porque muchas veces creemos que un síntoma puede venir de un determinado conflicto, y ese tipo de conflicto se puede manifestar de múltiples maneras. Es decir, yo puedo vivir un mismo conflicto de múltiples maneras y somatizar el mismo síntoma. Entonces tenemos que estar abiertos frente a la posibilidad de encontrar, ¿no?, nuevas alternativas, nuevas miradas, nuevas formas de trabajar. Por ejemplo, una persona con diabetes, volviendo al tema de diabetes que hemos planteado en un video anterior, si tenemos el tema de diabetes, vemos que se presenta por una falta de dulzura. La persona no acepta el amor, la dulzura en su vida. Y esto se puede vivenciar de muchas maneras. Si yo me encuentro con una persona que me dice tengo esta diabetes, y vamos analizando y vemos que viene a raíz de una separación de una expareja, donde no le había pasado bien, entonces se ha cerrado a la dulzura, al amor, y por eso es que tiene la diabetes, es entendible y lo aceptamos y está perfecto y se trabajará ese tema en cuestión. Pero ahora, si yo me quedo con que entonces todas las diabetes deben de venir por una separación de pareja, estoy encasillado a esa única manera de ser. Y posiblemente una persona puede tener diabetes porque está en su casa con su pareja y rechaza a esa pareja, rechaza verlo constantemente, rechaza verlo todos los días, dormir en la misma cama, y puede tener diabetes por ese rechazo hacia la pareja, rechazo al amor, rechazo a la dulzura, etc. Entonces también puede tener la diabetes por ese tema. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy encerrado en que las cosas deben de ser de una manera, me cierro a esa apertura. Incluso en el tema de las miradas. Creemos que a veces lo que yo pienso o lo que yo sé que la persona debería de hacer para solucionarlo es así, ¿no? Entonces se lo digo como si fuese un juez, un dictador, de que tienes que hacer esto sí o sí para poder resolver este tema. Y no tampoco, o sea, una situación se puede resolver de múltiples maneras, y hay que estar abiertos para poder frente a esa persona encontrarle la mejor solución, pero que esa persona necesita o que esa persona puede también, en base a sus recursos y sus herramientas y sus habilidades, ir hacia ese caminito de solución y de sanación. Entonces, punto a tener en cuenta en este caso de Procusto. Digo también llevarlo a nuestra vida cotidiana, porque muchas veces somos Procusto con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, donde queremos que las cosas son de determinada manera y ahí estamos encasillados en esa dirección. Es estar abierto a la flexibilidad, a mirar a tomar otros rumbos, a mirar por otros lugares, para de esa manera poder incorporar esa habilidad de ser más flexible, de poder encontrar otros caminos. Eso ya lo decía Einstein, o sea, si quieres obtener resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Entonces, si siempre estás haciendo lo mismo, obviamente no esperes obtener nada diferente. Tema
a incorporar en nosotros mismos con respecto a Procusto. Otro tipo de conflicto bloqueante es el que se conoce como el conflicto de diagnóstico. Tiene que ver con cómo nosotros recibimos la noticia del diagnóstico de nuestro síntoma. Es decir, ya de por sí tenemos un síntoma que se presenta a raíz de un conflicto de Bioshock o de ese conflicto repetitivo mínimo que se va llenando gotita a gotita hasta que se rebalsa y aparece el síntoma. Entonces ya de por sí tenemos el síntoma. Cuando vamos al médico nos hacen el estudio sobre esos malestares que estamos teniendo y nos dan el diagnóstico. Es importante a la hora que nos dan el diagnóstico cómo lo recibimos, porque muchas veces encontramos síntomas no derivados de un conflicto que se ha vivido, pero sí del conflicto que se ha vivido con respecto al conflicto del diagnóstico. Entonces, es importante gestionar esto para poder bajar la carga conflictiva y también eliminar o sanar o curar los síntomas que se desprenden del conflicto de diagnóstico. Tenemos ya incorporado un chip en nuestra mente, a partir de ahora lo vamos a empezar a cambiar, que tiene que ver con que el cáncer es igual a la muerte. Entonces, si a vos te dan un diagnóstico de cáncer, ya automáticamente pensás que te vas a morir. Y eso puede traer otros síntomas derivados justamente al shock que te genera el diagnóstico. Esto no necesariamente tiene que ser con el cáncer, es decir, te puede dar un conflicto de diagnóstico porque te dicen que eres alérgico a algo, porque tienes diabetes mencionado recién, es decir, el conflicto de diagnóstico se presenta justamente por cómo tú somatizas o cómo tú vivencias el diagnóstico. Entonces, frente a cualquier caso, frente a cualquier síntoma, enfermedad que nosotros como especialistas en biodecodificación vamos a trabajar, nunca vamos a olvidarnos de pasar por el conflicto del diagnóstico porque es importantísimo trabajarlo y abordarlo. Estos son los dos conflictos que vamos a ver en la clase de hoy, los conflictos bloqueantes que se presentan en nosotros como especialistas y conflictos que se presentan en las personas en el caso cuando van a recibir un diagnóstico. Gracias por estar aquí. Recuerda que debajo de este video tendrás un cuestionario, unas preguntas para responder sobre este video. Te puedes suscribir, que por aquí te va a aparecer mi carita para que te suscribas a YouTube, y por aquí seguramente algún otro video sugerido para que te quedes en este canal mirando e informándote sobre estos temas que son interesantísimos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por estar ahí.